Bueno, para conmemorar los 40 años de democracia, que se van a cumplir el próximo 10 de diciembre, el ente público Espacio, Memoria y Derechos Humanos de la ex-ESMA está presentando este ciclo sumamente interesante y necesario, Hacedores de Democracia. Básicamente pone la mirada en los distintos legados de la organización popular de estos 40 años y puntualmente el rol que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil construyendo una democracia pluralista, participativa, a través de distintas luchas que permitieron forjar distintos tipos de derechos. También cierta institucionalidad y la resistencia popular cada vez que hubo defender las libertades civiles y derechos sociales y económicos, que han sido muchas en ese sentido. Y el valor que tiene la protesta popular en nuestro país, una de las características además que tiene junto con su organización sindical, las organizaciones de base, por eso nos parece que, o le parece efectivamente al ente público Espacio, Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA, que son importantes estos ciclos. Nos acompañan en esta oportunidad Charlie Pisoni, de la agrupación Hijos Capital. Está cumpliendo un rol doble en este caso, porque representa el legado de los organismos de derechos humanos y también la conducción de una organización que surgió al calor de los 90 en las luchas que estaban combinando tanto el reclamo de justicia, no solamente por los crímenes de lesa humanidad, sino también de justicia social respecto de la pérdida de derechos económicos y sociales de esa década tremenda que hoy por lo menos amenaza con volver en algún sentido. Está con nosotros también Matías Salduendo, secretario de Derechos Humanos de la CTA, es docente, representa también una de las protestas más importantes e intensas de la década del 90 aquí en la Argentina, la que llevaron y protagonizaron docentes de todo el país reclamando aumentos de los fondos destinados a la educación a través de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación. Está Fabio Basteiro con nosotros también, de la Asociación del Personal Aeronáutico. En la charla de hoy, le toca representar la resistencia a las privatizaciones de la década del 90 y sobre todo la emblemática de Aerolíneas Argentinas, que nuevamente hoy aparece como un emblema, como un ariete, significando mucho más que meramente el modo en que funciona una aerolínea de bandera y lo que significa el sistema de aeronavegación en la Argentina. Y está Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, movimiento social y político, que intenta introducir con mucha dificultad la cuestión climática en la agenda pública de manera permanente, instalar una problemática como un eje central de las políticas públicas que se toman por los gobiernos. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Vamos a abrir la charla en distintas etapas de lo que ha significado la lucha popular de las organizaciones a lo largo de todos estos años. Vamos a darle como disparador un video que compila varias de estas luchas a las que refiere la charla y que no están todas representadas aquí, pero vamos a tratar de hacerlo y lo compartimos. Hay algo que siempre me resulta interesante y es que cuando se mira en retrospectiva momentos tan importantes que nos trajeron hasta acá, de las luchas, de la resistencia, también de la construcción de agendas, algo charlamos con Fabio antes de arrancar el programa, es que siempre se miran desde nuestro presente, es decir, de la encrucijada aquí. Entonces,
abriría con eso, digamos, ¿no? En quienes participaron tan activamente en la construcción de esas organizaciones, en la construcción de esas agendas, y quienes heredan, me parece que hay un cruce generacional interesante. ¿Cómo se miran esas luchas desde este presente? Desde esta esquina, digamos, de la historia, donde de vuelta, aparecen desafíos para la organización y para la lucha popular muy, muy importante. ¿Quieres arrancar, Fabio? Te corresponde por edad. Por edad. Por experiencia. Sí, ya me imaginaba. No, sí, es el tema, ¿no? La historia no empieza cuando uno llega, ni tampoco termina cuando uno se va. En el caso particular de lo que fue todo el proceso de desguace del Estado, producto de la instrumentación de las políticas del menemismo, uno va a encontrar determinados decretos que organizan el saqueo y la venta del capital acumulado por el conjunto de los argentinos, como fue las privatizaciones. 67, creo, empresas privatizadas con la ley 23696, y donde el 27 de diciembre del 89, en forma automática, el poder no duda, jugó todas las barajas como para sacar la 23696 que habilitaba a la introducción de determinados decretos posteriores para las privatizaciones. Fue el caso de Aerolíneas Argentinas, en el primer decreto del 27 de diciembre, pero la instrumentación de Entel fue la primera que se ejecutó en el 90, enero del 90 creo. Aerolínea fue en noviembre del 90, pero por una serie de obstáculos que los propios trabajadores pudimos ir encontrando para demorar. Pero digo esto, yo quiero para meter el tema de Aerolíneas Argentinas, para dejar a los demás compañeros, que no es que empieza ahí el proceso. Cuando se cumple el 16 de junio, el bombardeo en la Plaza de Mayo, en el 55, tiene que ver también con una de las proclamas que internamente ya comenzaban a esbozarse. Luego vino el plan Conintes, Alzogaray, que era presidente de una línea aérea. Digo que hubo muchos intentos de privatizar aerolíneas. Es más, Terraño, en el gobierno de Alfonsín, planteó la salida SAS, que era con Scandinavian, otra instrumentación de una política que se pudo frenar por el voto de los senadores, que luego, a los 2 años, fueron los que instrumentaron la política de la 1591, que fue el decreto organizador de la privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué quiero decir con esto? No comienza de un día para el otro, sino que también, como los trabajadores acumulamos organización, saberes, experiencias, el poder también lo hace. Y el poder lo hace de una manera sistémica, de una manera inteligente, creativa. No son solamente el poder de la represión. Va acompañado por represión en forma ineludible. Pero ustedes tuvieron que pelear no solamente contra las avanzadas concretas, sino contra la construcción de un sentido común que decía que Ente, la aerolínea, SECVA, no tenía ningún sentido que estuvieran en manos del Estado o que podían trabajar mejor el privado. Lo que pasa es que en aquel momento Aerolíneas Argentinas, al momento de su privatización, daba superávit operativo por $28 millones. Aerolíneas Argentinas, aparte de todo lo que no se ve y que no es una cuestión de rentabilidad ni de negocio, sino que es de conectividad, que es de política, de integración, de lo que es la política aerocomercial como un bien superior en el 8º país en extensión mundial, había por parte de los trabajadores una política de acercamiento con muchos de los compañeros que nunca en su vida habían viajado en avión, salieron a defender aerolíneas como parte de una disputa con el poder, que era la defensa del interés nacional. Sí. Y eso tuvo que ver, no por sapiencias, pero sí por antecedentes sobre eso. Y porque también hubo un acumulado por los trabajadores durante mucho tiempo. Venimos del 76, intervienen los sindicatos aeronáuticos con lo que pasó en el conjunto del país, con la represión correspondiente, pero digo que a partir del 90 se generó una lucha desigual, pero muy estructurada. En el 90 no hubo mucho apoyo. Fue en el 2001 donde se reproduce que el conjunto de la sociedad sale a bancar aerolíneas. En el 90, de 6 sindicatos, solamente 2 salieron a oponerse a la privatización. Y esto hay que tenerlo en claro. Solamente 2 sindicatos aeronáuticos, que fue APA y los técnicos de vuelo, un sindicato muy chiquito que hoy ya no existe porque justamente el desarrollo tecnológico lo hizo desaparecer. A ver, quiero preguntarte, Matías, porque en los 90, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 10 años, en el 90 tenía 3 años. O sea que vos te fuiste forjando como dirigente
un poco respecto de todo eso en la construcción colectiva que se hizo de lo que significaron los 90 y la resistencia de los 90. Me gustaría que más allá de las luchas puntuales que cada uno representa, tengamos también una mirada de qué significaba efectivamente la articulación de cada uno de los sectores, porque en algún punto en los 90 se sembró también la semilla de lo que fue un modelo de resistencia sin lugar a dudas hacia adelante. ¿Qué ves vos, qué representa para vos y tu formación como dirigente docente los 90 en términos de modos de organización? Bueno, en principio, vos decís al principio también lo que implica esto de pensar desde hoy los que fueron las luchas del ayer. Y claramente las luchas de aerolíneas, también podemos pensar en los compañeros de FOETRA, la de los docentes, fueron un símbolo también en el cual peleaban en la adversidad. Yo tengo ese recuerdo de mi viejo, de mis docentes ayunando, que en el caso del ayuno docente fueron 3 años, y esas luchas que parecían en extrema soledad en algún punto, que parecían unos locos solos luchando, creo que fueron un símbolo de la resistencia, que creo que el mejor legado que nos enseñaron los que somos más jóvenes es que no hay que claudicar, ni creer que cuando todo parece que imposible, o cuando peleas contra enemigos tan poderosos y pareces que vas contra la corriente, creo que dejan unas semillas que fueron sembrando lo que fueron después conquistas importantes, porque pensemos que después de esa lucha de la Carpa Blanca nosotros logramos una nueva ley de educación y la ley de financiamiento educativo. Entonces esa lucha que en ese momento, pensemos 3 años, que hubo distintas etapas, ¿no? Pero que resistieron distintos procesos, distintas situaciones, lograron después de que esa lucha generara leyes educativas que hoy generan un sostén para que la educación pública en la Argentina, de la mano del gobierno Néstor y después de Cristina, lográramos un piso de dignidad para los trabajadores de la educación. Ahora, ¿hay modos de organización de los 90 que tomaron como reflejo las nuevas generaciones de dirigentes? Sí, a mí me parece que, en principio, yo creo que esas luchas que parecían aisladas de los compañeros de aerolíneas, de los docentes, de los compañeros de FOETRA, también forjaron un nuevo modelo sindical, ¿no? En el cual que yo soy, que es la CTA. Para mí eso es un parámetro de pensar de alguna manera una nueva forma de organización. El voto directo, la mayor participación, las asambleas. Y por otro lado, que cualquier conquista o cualquier logro también se defiende en la calle. Eso para mí fue una enseñanza que hoy la tengo. Creo que nosotros hoy tenemos que defender nuestros derechos saliendo a la calle a movilizarnos, que no es posible quedarnos encerrados en nuestras casas viendo cómo nos pasan por encima. Me parece que eso de algo hay. Y después para mí también, esa etapa le dio, para mí, algo muy significativo que estamos recuperando ahora, la importancia del rol del delegado en los puestos de laburo. Creo que nosotros hoy en cualquier lugar donde tenemos un delegado, sea en el ámbito estatal o en el ámbito privado, es distinto cuando no hay un delegado para cuando te quiere avasallar la patronal a cuando está. Y me parece que eso es una recuperación que para la etapa que viene se necesita más organización. Seguro. Ahí voy, Charlie, porque para mí, ahora voy a explicar, o tratar de explicar por qué, creo que la lucha por los derechos humanos engloba todo, ¿no? Porque se habla de un modelo que vino efectivamente, que se trató de imponer a través del terrorismo de Estado. Ahí voy. Pero quiero preguntarle a Bruno, ¿qué edad tenés, Bruno? 22. 22 años. Bruno tiene la tarea de tratar de explicarnos a todos y a todas en una generación por qué efectivamente la lucha por el cambio climático atraviesa cualquier otra discusión. ¿Qué significa para vos con 22 años y tratando de meter una agenda que cuesta muchísimo introducirla en la dirigencia que tiene heredadas un montón de luchas cuando escuchás hablar de los 90, cuando escuchás hablar de las organizaciones gremiales? Bueno, primeramente arrancar por decir que hay una conexión intrínseca entre la herencia que nos dejan las luchas, las resistencias al neoliberalismo de los 90 y el advenimiento de una posibilidad de saqueo del patrimonio natural de la Argentina, que hace que el ambientalismo y la preocupación por la crisis climática y ecológica tenga que estar en el centro del debate público. Y esto me parece que no es una coincidencia que sean las generaciones más jóvenes las que vengan impulsando estas reivindicaciones, porque justamente son nuestros derechos en el futuro, pero particularmente en el presente y sobre todo de los segmentos más vulnerables de la sociedad, los que se ven amenazados por el avance de las catastróficas consecuencias que estos fenómenos acarrean. Lo vemos, por ejemplo, con las consecuencias del último verano, las olas de calor.
que terminan afectando particularmente a aquellas familias que se encuentran viviendo en situaciones de extrema vulnerabilidad socioeconómica. No es lo mismo pasar una ola de calor viviendo en una familia compuesta por 8 integrantes, en una casa construida a partir de techos de chapa y paredes que se caen a pedazos en las viviendas sociales de los barrios populares, o una persona que tiene los recursos económicos para afrontarlos. La crisis climática nos viene a hablar de una nueva vulneración a los derechos humanos más fundamentales, y particularmente en este contexto para la Argentina, con las perspectivas futuras en el aprovechamiento de recursos naturales estratégicos para la transición energética, como lo puede ser el litio, o la ampliación de la frontera productiva de aquellas fuentes energéticas que suponen mayor complejización a nuestra matriz productiva, mayor complejización a nuestro entramado exportador, como lo es el gas natural de Vaca Muerta. También nos habla de una amenaza muy latente, que es la reproducción de lógicas neocoloniales que vienen a imponer un modelo al que los latinoamericanos, los argentinos, nos tenemos que oponer. Y por eso me parece que tiene que estar en el centro de la agenda. ¿Cuánto les cuesta, Bruno, meter la agenda, y entendida así, como que atraviesa efectivamente todas el resto de las luchas, cuánto les cuesta que las dirigencias de las organizaciones, de los sindicatos, etcétera, etcétera, comprendan efectivamente esta agenda y la hagan propia? Con aquellos sectores, si querés, más de la comunidad organizada, de los movimientos sociales, las organizaciones políticas de base, Sí. las organizaciones de trabajadores, los gremios, los sindicatos, no hay tanta dificultad para que se inserte como un tema prioritario dentro de sus agendas. Cuando hablas de la dirigencia política per se, de la dirigencia política de aquellas estructuras más institucionales, si querés, ahí sí hay una dificultad muy importante, porque estamos hablando de gente que forma parte de lugares de toma de decisión y permanentemente, por ejemplo, se encuentra con esta supuesta tensión que existe entre ambiente y desarrollo, que es un debate que damos permanentemente desde los colectivos socioambientales, en el que para mí hay que arrancar por decir que no hay que mentirnos. En un país periférico, con la mitad de su población, cerca de la mitad de su población bajo la línea de pobreza, endeudado, y por lo tanto con una serie de restricciones importantísimas para afrontar los desafíos ambientales que depara la crisis climática, esto es un obstáculo muy importante, y la crisis climática, la acción climática tiene que venir de la mano sí o sí de reducir las desigualdades sociales estructurales, de combatir a la pobreza, entendiendo justamente cuál es nuestro rol en el mundo y el rol histórico que nos asignaron como país periférico, como proveedor de materias primas, Claro, que financian y sustentan los patrones de consumo, los estilos de vida de otros. Entonces creo que una categoría muy importante para hacer que la discusión sobre el cambio climático empiece a transversalizarse en todos los sectores es la categoría patriótica. Yo creo que finalmente la acción ambiental se trata de cuidar nuestro territorio con una perspectiva de soberanía del interés nacional. Y esto es a lo que no tenemos que renunciar, independientemente del sector ideológico que se represente al dar esta discusión. Un piso común para toda la dirigencia, para todos los sectores sociales que están empezando a involucrarse en el debate ambiental, tiene que ser la defensa de lo nuestro. A ver, Charlie, ¿sabes por qué te dejé para el final? Porque a mí siempre me impacta mucho el relato de las madres y las abuelas que en un momento determinado entendieron la lucha de sus hijos y de sus hijas. Y ahí comprendieron que efectivamente había un proyecto de país en juego, que había que en cada uno de los espacios en donde participaban se ponía en juego efectivamente esa cuestión. Y comprender eso es entender que la lucha por los derechos humanos tiene que ver con un proyecto de país, digamos, ¿no? Y la sensación es que en cada una de las experiencias que se acaban de narrar, todo lo que quiso hacer, implementar a través del terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar, después se siguió discutiendo en otros términos, ¿no? Del sentido común, la construcción del sentido común, de por qué lo que era del Estado tenía que ser privado, de qué manera las agendas ambientales hoy entran, como lo plantea Bruno, en términos de soberanía, y bueno, el rol de los y las docentes, con toda la discusión que hay incluso hoy en términos de adoctrinamiento y no. En términos de los modos de lucha y de lo que significaron efectivamente los 90 y mirando para acá, ¿qué cosa traes? ¿Qué cosas te parece que son para extrapolar y cuáles hay dificultades para constituir la lucha de hoy? Bueno, muy interesante me parece que está el debate. Creo que hoy en estos momentos de donde tenemos 2 de los 3 candidatos más votados que son negacionistas,
es interesante estos debates para poder rever la historia y ver qué tomamos de esa historia, ¿no? ¿Qué es lo que me estás preguntando, ¿no? ¿Qué tomamos positivamente de esa historia de luchas y resistencia para también aplicarla hoy? A ver, hay dos hechos fundamentales que las madres y las abuelas nos transmitieron y transmiten aún, que es la importancia de la lucha colectiva. Ellas no tomaron decisiones individuales, ellas apostaron en lo colectivo, se conformaron en un colectivo, en una asociación, una agrupación y demás. Y lo segundo es la organización, ¿no? Ellas apostaron en la organización. Fijémonos que las leyes de impunidad suceden casi 30 años después de la dictadura, ¿no? La nulidad de las leyes de impunidad, me refiero, cuando llega Néstor en el 2004. Entonces ellas esperaron casi 30 años para ver cómo empezaban los juicios de lesa humanidad, más allá del juicio a las juntas y más allá de algún otro juicio por apropiación de menores. Es decir, que lo colectivo y la importancia de la organización son dos hechos fundamentales que ellas nos pudieron transmitir y que son dos hechos que hoy en día los tomamos como ejemplos, ¿no? de ese momento. Pero por otro lado, sí es necesario destacar que eran momentos, como mencionaba Fabio, que no éramos muchos en las calles, que no había una adhesión de la sociedad a nuestras luchas. Nosotros, cuando nos formamos en el 95, el año 96 se cumplieron 20 años del golpe. Fue la marcha más multitudinaria hasta el momento, el año 96, ¿no? Y no éramos muchos. Y las marchas eran lacrimógenas, nos juntamos a abrazarnos y llorar, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera, en el 2001 se rompe todo eso. Se rompe con, en realidad, la sociedad rompe con esa imposición que hubo de la dictadura del silencio, del no te metás, del individualismo, ¿no? El salir a las calles, ya sea por estar en contra del estado de sitio o porque tocaron tus ahorros, de alguna manera logró que la sociedad esté de vuelta nuevamente participando y hablando de política, ¿no? Quien supo mejor canalizar toda esa bronca fue Néstor Kirchner. Nosotros tenemos que aprender también de esa bronca, hoy hay mucha bronca también y no estamos pudiendo canalizar nosotros, los que nos sentimos parte del movimiento nacional y popular, esa bronca. De alguna manera hay que saber entender, hay que saber escuchar, pero volviendo a la pregunta, creo que es fundamental de esa época, me parece que más allá de que no teníamos una adhesión importante de la sociedad, nosotros seguimos adelante. Quizás nos llamarán locos, nos llamarán de alguna, a las viejas las llaman locas, ¿no? Seguimos adelante porque pensamos que esa era la forma de luchar, ¿no? Nosotros en las marchas, aerolíneas, los docentes, me gustaría agregar también al MTA, un núcleo que fue fundamental en la resistencia también sindical, Palacio, Moyano, etcétera. Y de alguna manera, después vimos como mucho de esas banderas se hicieron victorias, ¿no? Porque lo que mencionaba Matías recién, de lo que sucedió después de la carpa docente y las paritarias, aerolíneas se volvieron a recuperar, nosotros vimos cómo enjuiciaban a los asesinos de nuestros viejos, es decir, muchas de esas luchas que hicimos en algunos momentos en los 90, casi en soledad, después vimos cómo llegamos a las victorias. Ahora hay un proceso muy interesante, ¿no? Porque por lo que cuentan, arrancan luchas en soledad, pero después terminan siendo asumidas por un conjunto en términos de discusión insisto con esto, en términos de discusión de país. Es decir, la aerolínea ya no era solamente los y las laburantes de aerolínea, ya era parte constitutiva de una lucha más colectiva. Lo mismo pasó con todo lo que significó derechos humanos y ni hablar docente. Por ahí ahora el gran desafío del tema de las nuevas generaciones y estas nuevas agendas. Ahora, da la sensación que ahora estamos de vuelta sufriendo una hipersegmentación de las luchas, ¿no? ¿Cómo le cuesta a algunos colectivos asumir las luchas de otros sectores? ¿O no, Fabio? ¿Vos qué sentís que se perdió en el modo de organización de la lucha hoy? Yo creo que estamos tratando de buscar un ámbito donde discutir abiertamente, con humildad y con autocrítica, que son nuevas formas de construcción que tenemos que darnos. Vos fíjate que yo comentaba que Entel, Aerolíneas, luego fue YPF, Aguas y Energía, 67 de las empresas más importantes del Estado Nacional pasaron a manos privadas, y paralelamente en noviembre del 91 construimos lo que fue el Congreso de los Trabajadores Argentinos en Bursaco. En el 92 fue el Parque Sarmiento. Germán justamente comenzaba en soledad también a plantear el tema de la bicameral como investigación. Germán Abdala, Germán Abdala, que fallece en julio del 93.
con 38 años, pero digo que comienza todo un proceso en el ámbito legislativo, la CTA, en el peor de los momentos y de debilidad, comienza a construirse. ¿De qué manera? Yendo a hacer un congreso de trabajadores argentinos, no era una central, un congreso que quiere decir justamente la capacidad de ir a buscar la fuerza en los propios compañeros, en los propios territorios, en las propias fábricas, en los lugares de laburo. Matías comentaba lo de el trabajo de los delegados. Sí. Vos fíjate un dato que es muy significativo. En el 55, en la Libertadora, lo que hace la dictadura liberal de aquel momento es intervenir todos los sindicatos, pero deja funcionando las comisiones internas en los cuerpos delegados. Fíjense de dónde surge la resistencia peronista, de dónde surgen los primeros grupos donde se asienta la resistencia a los procesos dictatoriales de la década del 50 y del 60. Son todas cuerpos delegados que siguieron funcionando. Intervinieron todos los sindicatos, con los sindicatos amarillos, pero dejaron funcionando las comisiones internas. Bueno, la gran mayoría de víctimas del terrorismo de Estado del 76 fueron los cuerpos delegados, ¿no? Pero ¿qué hace la dictadura del 76? Aprende también. Claro. Aprende que no fue interviniendo los sindicatos ni haciendo desaparecer a los grandes dirigentes de la década del 70, fueron Di Pasquale, fue Schmidt, sí. Pero en general los que le pegan y van sobre los cuerpos delegados, van sobre la Mercedes-Benz, sobre la Ford, van a los cuerpos delegados porque también aprenden, tienen capacidad de aprender. Nosotros, como decía, o creamos o erramos. Hoy estamos en una etapa donde tenemos que volver a ver de nuestra propia historia para ver de qué manera introducimos capacidad de generar los ámbitos de debate permanente entre los compañeros. Esto no se resuelve por arriba solamente. Sí hay que tener capacidad de articular con todos los sectores políticos, partidarios, sociales, sindicales, pero tenemos que volver a recapacitar porque esto es consecuencia también de errores que hemos cometido. Y me parece que es necesario aprender. Mirá, sí. yo con esto termino. No, pero métanse en la charla, si sí. quieren interrumpir. No, si por eso algo, mismo tomaba lo de Matías, pero hay un tema que a mí me llama la atención. ¿Cómo puede ser que en el 91, en la soledad absoluta, en la derrota absoluta, los compañeros, vos hacías una asamblea y pedías que nos vamos a organizar para pelear y sigan con el retiro voluntario? El 1 a 1 era ponerse el parripollo y el video club, el retiro voluntario como formato de había una subjetividad muy individualista, digamos. En ese peor momento, se construye lo que fue el Congreso, que 5 años después se conforma como CTA. En ese momento surge el MTA, en ese momento surgen las organizaciones territoriales que después van a explotar en el 2001, se comienza a acumular y yendo a ir a lo que es justamente lo más fuerte, vivo, consecuente y con mayor nivel de pulsación sobre lo social, que es el tema de ir a discutir con los cuerpos delegados y con las nuevas formas de organización. En el 2001 explota, pero explota por un nivel de acumulación de organización. Charlie comentaba en el 96, ¿se acuerdan los juicios en España? Fue producto que Carlitos Lepoy, que estábamos ese día marchando, ve que este pueblo no se había sido derrotado. Este pueblo después de 20 años sale a la calle y decían, ¿qué pasa acá? Las víctimas del franquismo recién ahora estaban discutiendo situaciones sobre lo que aconteció en 1936 al 39. Digo que con esto muchas veces en silencio, cuando parece que no pasa nada, hay que tener la capacidad de crear los nuevos instrumentos para darle la potencialidad a la salida alternativa y superadora. Bruno, Matías, un poquito Matías ya ¿les parece anacrónico lo que cuenta Charlie y Fabio? ¿O no? ¿Le parece de otro tiempo, un modo de organización y de lucha de otro tiempo que en el presente no tiene nada que ver? ¿O que no es posible? No me parece anacrónico en el sentido que también tenemos una historia muy reciente cuando fueron los 4 años de Mauricio Macri, en el cual empezamos a esbozar algunas de estas políticas que ya se habían editado en los 90, en el cual quiso haber una reforma jubilatoria, el pueblo salió a la calle. Nosotros reeditamos lo que fue la escuela itinerante, que también lo que tiene el poder muchas veces volvieron a sacar la paritaria docente. Lo que había sido el logro de la lucha de los 90 con la ley de financiamiento educativo, Mauricio Macri la saca. Y cuando hicimos instalar la escuela itinerante fue con represión, que nos quisieron impedir la instalación de la escuela. Entonces, en el Congreso, claro. Congreso, hay funcionamientos que se van dando que parece que se repiten en la historia, ¿no? De que para los sectores dominantes, para el poder, los ajustes implican venir con represión, o sea, es imposible. Entonces, eso sucede. Lo que yo sí me pregunto, y por ahí Bruno también lo puede pensar mejor que yo, es
¿qué le pasa a un montón de generaciones nuevas, ¿no? Que todas estas cuestiones que nosotros contamos parecen luchas de un pasado que no los interpela. Entonces, yo lo veo mucho en lo que implica el mundo del trabajo hoy. O sea, y para mí la pandemia fue un clivaje que hoy nos cuesta todavía analizar mucho porque es un pasado muy reciente, pero claramente el capital tiene un nuevo mandamiento, que es que no existan las relaciones de dependencia. Entre bombos y platillos anuncian, sé tu propio jefe, trabajá desde tu casa. El compañero es un competidor. Hay un panóptico que te vigila y te castiga y te echan, te sancionan a través de una aplicación si te organizás. Digo, hay toda una configuración de un nuevo mundo en el cual a esos jóvenes que, por ejemplo, en la pandemia muchos con su bicicleta lograban de que uno pudiera seguir teniendo sus necesidades básicas satisfechas, nosotros no podemos hoy ir a contarles que organizarse tiene un sentido, que las luchas llevan a algo. Entonces me parece que ahí hay un sujeto a interpelar que claramente hoy en día los están interpelando a otros a través de discursos antisistema que claramente nosotros, por lo que sabemos, llevan a la Argentina a una situación de mucho más injusticia, de mucho más desigualdad, pero que claramente a muchos jóvenes hoy los está interpelando. ¿Qué decís, Bruno? Mira, yo quiero tensionar un poco el debate. Dale. Anacrónico, por supuesto que no. Yo creo que los conflictos que se atravesaron en su momento en el nacimiento de las resistencias al neoliberalismo hoy se están reproduciendo en un nuevo formato y por eso me parece que en el futuro, frente a un potencial gobierno de estas expresiones más reaccionarias de la política argentina, claramente nos vamos a tener que ver de vuelta en las calles, como en su momento luchando contra el remate del patrimonio nacional. Y haciendo un poco de memoria en mi propia experiencia en la militancia política, yo me acuerdo que también mi primer encuentro con un garrote policial, con la represión de la protesta social, fue en el 2018 con la votación del presupuesto del Fondo Monetario Internacional, el mismo año que se había acordado por primera vez con el fondo. Y en ese momento me acuerdo que había mucha efervescencia, por lo menos en los nichos militantes del movimiento estudiantil secundario, donde me tocó participar en su momento, mucha efervescencia y mucho nivel de conciencia frente al contexto que estaba viviendo el país, el contexto político. Y me parece que en este momento, en esta época que está atravesando el país, donde se habla permanentemente sobre una recapitulación cultural de lo que significaron los 90, y a mí permanentemente veo que se me revolea eso por la cabeza y no lo entiendo mucho porque no lo viví, más allá de analizar conceptualmente lo que significaba la frase de la pizza y el champán. No es algo que haya vivido. O sea, entendés lo que te quieren transmitir, pero no lo tenés impregnado en el modo de acción política, digamos. Exactamente, lo entiendo en términos estéticos. Sí. Ahora bien, en el lenguaje político es algo que estoy tratando de descubrir, es un bicho raro, y le pasa lo mismo a mi generación. Y cuando se habla sobre la demonización constante, que yo la comparto, la entiendo, y también la reproduzco discursivamente, del individualismo, de los valores que se vienen a reproducir relacionados con ser tu propio jefe y demás. Yo también me remito a una frase de una gran dirigente política en su despedida en 2015, cuando decía: todos tienen un dirigente adentro y ustedes, por el empoderamiento de derechos, son los dirigentes de su propio destino. Y eso también es hablar en clave individual de un proyecto emancipador. Yo creo que justamente el legado de los gobiernos populares es el haber empoderado a la sociedad en términos colectivos, pero también al individuo en la realización de sus propios problemas, de sus propios proyectos. Entonces ahí me parece que hay algo que hay que recoger y que hay que volver a poner sobre la escena. Yo creo que el movimiento nacional y popular no puede quedarse a la espera de que otros sean los que capitalicen políticamente de esta nueva época en la que se hace oda al individualismo. Yo creo que en los problemas individuales también me parece que se tiene que hacer una intervención cultural, política, discursiva, simbólica, sumamente potente desde nuestros sectores. Y ahí me parece que se tensiona un poco porque rompe por ahí con esta trama discursiva que se viene construyendo sobre hablar de la reivindicación del individualismo como algo únicamente negativo, ¿no? Mi generación, si vos ves hoy cómo se divide electoralmente mi franja etaria, está muy volcada a los sectores de estos dos negacionistas, particularmente de Milei. Y me parece que también tenemos que hacer una reformulación de 180 grados en cuanto a la forma en la que le hablamos a nuestra generación. Yo creo que
Nuestra generación no quiere ser interpelada, quiere ser enamorada. Y hay que volver a hablar en esa clave. ¿Cómo reenamoramos a los jóvenes? ¿Cómo los volvemos a hacer creer que sus problemas, la resolución de sus problemas se ata con la lucha social y la pedagogía de la militancia? Hoy está más atada con la lógica del emprendedurismo, con la lógica que vienen a traer estas nuevas expresiones políticas. A ver, Charlie, Fabio, ¿cómo resolvemos esto? Si lo resolvemos en 15 minutos, hay chance para octubre. Capaz que yo no sé si lo resolvemos en 15 minutos, pero sí viendo las fotos, algo que me quedó, que vemos todo el tiempo, es la historia de luchas y resistencia que tenemos, ¿no? Quiero rescatar eso, ¿no? Porque, digo, más allá de este momento... Lo que plantea Bruno es cómo hacemos para que eso interpele a generaciones que la leen, digamos, ¿Cómo hacemos ¿no? para...? Digo, nosotros como militantes tenemos ese desafío. Como militantes tenemos el desafío de interpelar a un sector que no estamos pudiendo interpelar. Enamorar, dice Bruno. Estoy de acuerdo, porque quizás no los tratamos como un todo, los tratamos como algo raro, ¿no? Hoy pasa eso con muchos sectores de la juventud. Yo creo que los pibes sufrieron dos cosas fundamentales. Primero, la demonización del gobierno kirchnerista por parte del macrismo, y todo lo que eso conllevó. Son todos chorros, todos ladrones, bueno, lograron imponer, el macrismo logró imponer esa demonización, el macrismo, las medios de comunicación, el Poder Judicial, etcétera. Y después el macrismo chocó la calecita. Entonces, el producto de todo eso es un sector de la sociedad, fundamentalmente jóvenes, que piensa que todo está mal, que piensa que son todos lo mismo, que son todos chorros, y el emergente de eso, desde la rebeldía, es Milei. Que un emergente en el 2001 fue Néstor Kirchner de todo eso, ¿no? Fijémonos, ¿no? Porque lo que sucedió, ¿no? Si bien no obtuvo la mayoría de los votos que es necesario, después construyó el poder a través de las distintas políticas que tomó. Yo me quedo con esa foto, esas fotos que muestran algo en la sociedad argentina, esa mezcla que tenemos de europeo, de gaucho, de pueblos originarios, que es que somos peleadores, no nos dejamos vencer, aunque todo esté perdido, no nos dejamos vencer. Fíjense lo que pasa en la región, o sea, cosas que han sucedido en otros países, no sé, Chile, incluso Brasil, hasta Bolivia, donde hubo gobiernos populares, no tuvieron las mismas resistencias cuando avanzaron los gobiernos neoliberales, ¿no? Las madres, las abuelas no sucedieron en todos los lugares de la región. Entonces yo quiero destacar eso. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a volver a resurgir de esta crisis que estamos teniendo de representatividad, esta crisis política, donde hoy la política es una mala palabra, como nos sucedía a nosotros en los 90, en el 2000, que los sectores con los que interpelábamos nosotros desde hijos, pensábamos que la política era una mala palabra. Entonces a nosotros también nos parecía que había partidos políticos que eran una mala palabra y no íbamos a votar o impugnábamos, no sé si te habrá pasado. Bueno, Guado de Pedro era parte del movimiento 501 para ir se tomaban un tren para no votar. Bueno, en algún momento estas resistencias, estas semillas que tenemos los argentinos y las argentinas van a volver a resurgir y vamos a tener que dar vuelta este escenario que tenemos. Vamos a cerrar este bloque acá, guardala Bruno porque para mí en el próximo bloque viene bien, porque vamos a compartir otro audiovisual y en este caso nuevas generaciones que plantean sus agendas. Y me parece que es interesante para retomarlo desde ahí y a ver cómo se articula con esto que estamos repasando, la resistencia al neoliberalismo, la década de los 90, pero vista desde el presente y con los desafíos del presente. Dale. Hola, buenas, me llamo Trinidad, tengo 18 años, soy estudiante. Creo que si hablamos un poco de las problemáticas que tenemos hoy los jóvenes hoy en día y que nos interpelan, sería cierto decir que capaz la falta de vivienda, la imposibilidad de podernos ir a vivir solos, tener independencia, ir a vivir con un amigo. Creo que esto tiene que ver un poco con la falta de trabajo que hay hoy en día, la falta de un trabajo bien pago, la imposibilidad de también empezar a laburar sin tener experiencia, porque el mercado laboral, es algo que no te acepta mucho. Creo que igual algo que tenemos a favor es la posibilidad de estudiar en una escuela pública, en una universidad pública, que nos permite formarnos como profesionales y justamente después de eso conseguir un trabajo.
Creo que sería una problemática si esto dejara de ser así y algo que tendríamos que ver qué hacer en el futuro. Creo que algo también lo que nos interpela es un poco el cambio climático, que estamos siendo un poco más conscientes de eso hoy en día, como las acciones que tenemos nosotros impactan en el planeta. Y un poco de eso, intentar resolver esas cuestiones, realmente tomar conciencia a la gente de las problemáticas que dije, de la falta de vivienda, la falta de trabajo, también el cambio climático y poder permanecer como estamos con la escuela pública. Hola, soy Lucía y para mí una de las grandes dificultades que está atravesando mi generación es en el marco de la situación política, económica y social que se está viviendo en el país, la aparición de la dificultad de poder proyectar a futuro. Esto se da en el marco en el cual no se están pudiendo garantizar derechos básicos y se convierten en grandes utopías las posibilidades de poder terminar de formarse profesionalmente, de poder conseguir trabajos no precarizados y de poder acceder a la vivienda. Hola, soy Julia, tengo 18 años, soy estudiante y para el futuro lo que más se me ocurre, espero que no sea volver a tener que pelear por las batallas ganadas, los derechos ganados, sino lo que se me ocurre es conseguir el alquiler, irte de tu casa, poder alquilar una casa con un amigo, con tu pareja, con quien sea. Siento que está esa esperanza de querer poder hacerlo, pero si lo pensamos en realidad no sé si lo vemos como algo tan posible, pero esperemos que sí. Y por ahí también lo que se refiere al cambio climático, siento que es algo que nos estamos dando cuenta cada vez más mediante cómo pasan las estaciones, pero también es algo con lo que estamos luchando para que deje de pasar. Malena, tengo 33 años. Los millennials somos, a pesar de lo que se dice cuando se habla de la generación de cristal, una generación muy golpeada por la explotación laboral, por la falta de ocio, por la necesidad de tener más de un trabajo para poder sobrevivir en condiciones mucho peores de las que lo hicieron nuestras familias. Creo que somos el claro ejemplo de la rotura de la movilidad social ascendente. Eso es un problema bastante importante. Me parece que nos tocó un momento complicado y que a futuro lo mejor sería justamente recuperar esa noción de futuro, de posibilidad de proyectos, de no estar tan anclados a un día a día que es muy hostil y que realmente afecta mucho no solo las posibilidades de desarrollo en la vida, sino también la salud mental, los lazos sociales y todo lo que hoy está en crisis en el mundo. Bueno, escuchamos testimonios, algunas cosas me llamaban la atención, otras me parecían en continuidad con lo que estamos discutiendo. Fabio, ¿vos cómo te interpela estos entre los 10 y los 30 y sus agendas de problemas? Yo honestamente lo he estado escuchando con mucha seriedad porque estoy cansado. A mí me agota cuando tienen todo la receta ya planteada de qué es lo que hay que hacer. Honestamente, yo creo que hay que llegar a un punto donde hay que escuchar, tener paciencia. ¿Quién decís que tiene la mi generación, mis compañeros, los veteranos? Honestamente, cuando dicen, no, viene por acá, uh-huh. Yo creo que realmente hay que escuchar, y aunque puede sonar hasta demagógico esto de escuchar, ¿no? Puede sonar, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo real. Por el otro lado... ¿Pero qué es lo que crees que acá se dice, en lo que acabamos de escuchar, y no se escucha? Bueno, es que yo creo que primero no hay que hablar de la generación tal, para mí. Uh-huh. Yo no creo que sea lo mismo el que vive en José Cepaz, producto de una familia que viene castigada durante muchas generaciones, a un pibe que vive en Palermo. No es lo mismo. Sí. O sea, hablar de la juventud, hablar de los sectores, es hablar genéricamente, siempre corres el peligro de creer de que se ve a través de un lente. Y me parece que acá hay muchas realidades con problemáticas que en muchos casos sí pueden cruzarse, converger,
pero creo que son diferentes todas las miradas que se tienen. No es lo mismo, no es lo mismo, me imagino, que lo que debe pasar en determinadas provincias que en otras, en generaciones con una instalación. Fíjate vos que hoy discutir de la clase trabajadora es discutir de una balcanización de la población económicamente activa. ¿Qué tiene que ver hoy un trabajador registrado con convenio colectivo de trabajo y el cumplimiento irrestricto de la ley de contrato de trabajo con otros trabajadores, ya no millennials ni de 20 años? Estoy hablando de gente que cuando antes era una minoría aquel que tenía un trabajo que hacía changa, hoy termina siendo la generalización. Entonces, cuando vos decís la pérdida de derechos, ¿para quiénes? Para aquellos que tenemos trabajo registrado, convenio colectivo y sindicato donde organizarse. Pero la mayoría de la población en Argentina está bajo otra lógica de funcionamiento. Ni hablar de los hijos de ellos y de los nietos de ellos. Esto hace una interpelación directa a las propias organizaciones populares de qué manera se supo instrumentar políticas para llegar y organizar eso. La CTA tuvo la capacidad en la década del 90 de al menos tirar agendas donde ponía en discusión eso, pero luego la reproducción práctica fue bastante complicada. El trabajador desempleado... Vos decís que los modos de organización hoy tienen que tener mucho más presente esa disgregación, esas distintas agendas. Y sobre todo no tener la verdad revelada. En los 90 no era tan así. En los 90 comenzó un proceso que no se pudo frenar, si bien hubo avances por parte de los sectores pero era populares. Más homogénea, decís vos. Pero claro, sí hubo resistencia, era mucho más homogénea, o al menos, fíjate vos que mientras estoy diciendo esto, la mayoría de la población estaba como embobada con la convertibilidad. Sí. El 1 a 1 eras un loco si te organizabas también. Los organismos de derechos humanos enseñaron claramente de que esa frase de que la única lucha que se pierde es la que se abandona no es una cosa inocente. O sea, muchas veces en la derrota uno puede generar agendas de discusión pública que después tienen algún tipo de reproducción práctica. El 2001 fue eso, fue la acumulación de nuevas formas organizativas, de nuevas formas de cuestionamiento, para tratar de tener una unidad, no de la clase trabajadora, porque eso es hablar en términos de consignas, sino una unidad que se ejecutaba con intereses concretos. Se ha vivido, ahora, vuelvo al principio, lo que escuché, yo digo, realmente a mí me sorprende que esos tópicos que planteaban las compañeras y los compañeros en el video, me parecen que tenemos que tener un nivel de respeto para asumirlo y tratar de reproducir y escuchar y ser parte de un colectivo, porque realmente yo no le encuentro una sola respuesta, le encuentro muchas y hay que tener la capacidad de que todas esas puedan tener un nivel de articulación entre ellas. Matías, vos sos docente de escuela secundaria, ¿no? No te resulta ajeno esto. No, tampoco las distintas realidades que menciona Fabio, ¿no? No, para nada. Es interesante el planteo que inicia Fabio en cuanto a pensar las distintas problemáticas de distintas clases sociales, pero yo creo que hay algo que es transversal que está sucediendo. Escuchaba las primeras chicas que hablaron, 18 años. Uh-huh. Pensemos que esas chicas transitaron una parte importante de la escuela secundaria en pandemia. Algunos de esos chicos y chicas empezaron su secundaria físicamente con sus compañeros en tercer año, a mitad, casi finalizando la escuela secundaria. Algunos terminaron la escuela secundaria en Zoom, sin encontrarse. Digo, hubo algo de la disgregación social de esa situación que afectó a esos chicos, que también generó algo que para mí es el hoy en tiempo presente, sin perspectiva de futuro y horizonte. Y eso viene acompañado con grandes ausencias, con las problemáticas que ellos plantean, que son planteos que uno viene escuchando, que tampoco son tan nuevos, problemas de alquileres, inserción al mercado laboral, dificultad para ciertos derechos, necesidad por ahí de discutir ciertas nuevas agendas. Y creo que en ese sentido, yo tomando también lo que planteaba Bruno antes, que es interesante para contraponer y para pensar, yo creo que igual, claramente, la única posibilidad que tenemos frente a las demandas sociales que tenemos que articular es construir ese sujeto colectivo que planteaba Charlie, que parece algo muy utópico o algo que se escucha mucho, pero cuando hablamos de lo colectivo o de ese sujeto, o uno viene acá y ve muchas imágenes de Oesterheld y se habla del Eternauta, esas ideas que parecen tan raras, tan extrañas, implican también una visión de cómo podemos enfrentar.
El sábado hubo una jornada para mí muy importante de jóvenes que se dio en Parque Rivadavia, que se llamaba ¿Qué carajo hacemos? Que se juntaron un montón de jóvenes. Yo creo que hay algo que hay que empezar a pensar de que, bueno, con otros lenguajes, con nuevas formas, pero empezar a discutir el presente con esa perspectiva de futuro. Ahora, dice Bruno, todo bien con el sujeto colectivo, pero no se olviden de ciertas individualidades. Te lo quiero preguntar en términos de desafío, Charlie. Está claro que esos años de gobiernos de la primera década de los 2000 en la Argentina y en la región mejoraron sustancialmente la condición material de vida e incorporaron derechos. ¿No faltó pedagogía política para entender que hay un sujeto colectivo que englobaba las necesidades individuales y no fue demasiada alegoría al consumo y al acceso a cosas materiales y faltó un poco de conciencia política para tener mejores respuestas en nuevas generaciones o en los problemas actuales? Tal vez sí. Hoy viendo con el diario El Lunes, tal vez sí. También, viendo lo que decían las chicas, creo que también porque tiene razón, hay cosas ahí que en los 90 también estaban. Eso justamente. La social, la vivienda, el laburo, claro. Digamos, yo laburé mucho tiempo de motoquero, o sea, esos reclamos son muchos de los mismos reclamos de las juventudes durante todos los últimos años. ¿Qué sucede en la Argentina? Tuvimos algunos gobiernos, qué sé yo, el 10% de gobiernos en toda la historia del país que gobernaron para el pueblo y el 90% para las minorías que son los dueños del país. Y nosotros tenemos la imagen última de esos gobiernos felices que tuvimos en la Argentina y por eso hoy estamos reclamando más, porque vivimos un estado de bienestar o como queramos llamarlo, y hoy queremos que vuelva ese estado. Y hoy formamos parte, o somos parte, o apoyamos un gobierno que no está dando soluciones a eso que están diciendo las chicas, pero, ¿no? Pero la discusión parece haber mucha claridad en qué cosas, en cuál es el piso de vida digno que efectivamente se plantea. La discusión no es esa, la discusión no es de agendas, la discusión parece ser cuál es la mejor manera de conseguirlo y sostenerlo. Exactamente. Yo creo que sí, que volviendo a tu pregunta, creo que sí faltó. Creo que también es cierto que vivimos un momento que pensamos que nunca iba a llegar en la Argentina, ¿no? Me refiero al kirchnerismo, que pensamos que nunca iba a llegar ese momento y que muchas de las cosas se fueron haciendo sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, estamos en un lugar, la ex-ESMA. Sí. A nosotros Néstor nos da por ley esta casa y nosotros estuvimos 3 años discutiendo qué hacíamos con este lugar. Porque nunca imaginamos, siempre pedimos, queremos la ex-ESMA, queremos la ex-ESMA. Bueno, toma, ¿qué hacemos ahora, no? Entonces, eso mismo que nos pasó a nosotros como organización, también sucedió en el gobierno. Bueno, ¿cómo gestionamos ahora? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Seguramente, si volviera un gobierno similar, deberíamos proponernos otras metas como la que estamos proponiendo. Bruno. Sí, volviendo al tema del debate de todo esto que sacás, ¿no? Sí, sobre el sujeto colectivo, lo que faltó en su momento en términos de disputa del sentido común, instalación de nuevos lenguajes que nos hagan reivindicar justamente esto que se estaba mencionando. Yo creo que hay una máxima que si no se cumple vamos a volver en reiteradas épocas a vivir esta decantación que estamos viendo con la eminencia de expresiones reaccionarias. Con insatisfacción de las necesidades materiales de las mayorías populares no va a haber sujeto colectivo, no va a haber folclore discursivo de reivindicación de los derechos más fundamentales de esas grandes mayorías. Entonces me parece que hoy el emergente, hoy la urgencia es volver a poner la lupa sobre esto que nos están diciendo en los videos, sobre esa insatisfacción acumulada de las necesidades materiales que ya no es solamente en el presente, sino que directamente te imposibilita proyectar tus sueños, tus deseos en el futuro. Y ahí me parece que es, y concuerdo con lo que se estaba diciendo antes, lo que está diciendo mi generación en general, pero en definitiva los sectores populares de mi generación. Porque después podemos hablar sobre otro tipo de preocupaciones que forman parte de las filas de exigencias sociales de los pibes, como por ejemplo muchos temas relacionados con agendas identitarias y emancipatorias como lo es el feminismo y demás. Pero hoy la preocupación es el alquiler, la preocupación es poder tener un laburo digno, registrado con todos los derechos laborales, y eso hay que atender, porque si no se atiende vamos a ver en reiteradas ocasiones, me parece, este mismo fenómeno de decantación en expresiones reaccionarias. Y otro tema, derechos humanos. Volviendo a, por ahí lo que faltó, haciendo un poco de autocrítica y retrospectiva en el pasado. Yo que
me crié políticamente en el kirchnerismo, con la celebración popular a mansalva de estos avances fenomenales que se dieron en materia de derechos humanos, creo que viéndolo en retrospectiva también lo que faltó es el blindaje de esas conquistas, construir el blindaje de esas conquistas. Hoy estamos ante la posibilidad de que se toque este lugar, de que toda la política construida en materia de derechos humanos esté en peligro, porque la vicepresidenta del candidato más votado en las PASO es no solamente negacionista, sino apologista del último proceso de dictadura militar. Tenemos que, o sea, realmente el peligro que representa eso nos tiene que llamar a reformular nuestra estrategia frente a ese fenómeno, y yo creo que ahí faltó un poco más de agresividad. Yo creo que hablar de negacionismo y no hablar de penalizaciones al respecto es estar un poco en una nube de pedos. Veamos cómo construyeron en otros países toda su trama de política en materia de derechos humanos y memoria. Ser apologista del nazismo en Alemania te arruina la vida. Y acá tenemos candidatos que libremente pueden expresarse así. Entonces, para mí también tenemos que discutir sobre los márgenes, en ese sentido, de un concepto de libertad de expresión que hoy está decantando en la proliferación de discursos de odio. Lo mismo con, me parece que lo que hicieron los medios de comunicación durante todo este tiempo. En la pandemia libremente, impunemente se podía decir en un medio de comunicación que las vacunas eran veneno. Y a nadie le pasó nada penalmente por eso. A ver, tenemos que cerrar. Para mí acá se abren muchas puertas. Voy a hacer una cita y después les voy a hacer una última pregunta sobre un nuevo sujeto que para mí aparece y quiero ver cómo lo interpela cada uno. Voy a citar un emblema del menemismo, que es Jorge el Turco Asís, que dice que la llegada de Victoria Villarruel y de Javier Milei lo que vienen es a impugnar la lectura progresista de los 40 años de democracia, que vienen a poner en discusión. A mí me parece muy interesante eso. Es decir, y veo por primera vez la posibilidad concreta de que nuestro reflejo democrático se ponga en jaque. Dicho eso, que da para todo un capítulo, hay un saber, volviendo un poquito al tema de la pandemia, hay un saber popular, un saber organizacional, un saber comunitario que en la pandemia quedó muy claro, que dio más respuestas que los que dio la política tradicional, incluso el Estado en algunos lugares. La economía social, la economía popular, eso saber resolver una enorme cantidad de situaciones que ni lo privado ni el Estado pudieron resolver, están ahí reclamando. Hoy son organizaciones populares muy pero muy importantes. ¿Cómo se las tiene en cuenta? ¿Cómo se las engloba? No existía tanto eso, Fabio, en los 90, ¿no? La organización estaba en otro lugar. Comenzaron algunos formatos de tratar de... Pero como está hoy... No, claro que no. Como sujeto político... para mí todavía no muy escuchado por quienes diseñan políticas públicas, me parece que no. Mirá, ¿Cómo lo metés en la lucha de hoy? Hacemos breve un toque de esto y cerramos. Yo honestamente no tengo respuesta. Me encanta que digas no sé. No, te pero celebro, es que de verdad lo digo. No soy pesimista, por el contrario, no soy pesimista, pero lo que creo que tenemos que hacer es una profunda revisión de nuestras formas. La defensa de los medios en función de los fines. Y hay que defender el formato, hay que defender el medio. El cómo. El cómo. En función de un objetivo. ¿De un qué? Exacto. No se puede lograr la paz matando 40 millones de personas. O sea, no sería paz, sería otra cosa, lo sumo. Bueno, yo creo en eso. Hay que tratar profundamente de revisar la formato de dar respuestas en forma automática, como sabiondos. Hay que tratar de escuchar de verdad. Y esto no pasa por ser pesimista ni entender. Está bien, pero hay que revisar los cómo de la organización. Sí, totalmente. Totalmente. Mirá, en los 90, para volver al tema del principio, se dieron, por ejemplo, también por parte del poder, respuestas automáticas muy interesantes. El Persaltum fue una aplicación de voltear todas las mecánicas que tiene constitucionalmente un Estado para que en el término de 44 minutos la Corte Suprema defina sobre una privatización de una empresa, porque era un modelo que tenían que instalar. Entonces utilizaron mecánicas que nunca se habían utilizado y que es para cuestiones de carácter bélicas. Digo esto porque nosotros creo que tenemos que saber no subestimar al enemigo
Y creo que muchas veces se dan respuestas en forma automática, todos tenemos respuestas sobre los fenómenos de la ultraderecha en Argentina y en el mundo, y muchas veces no revisamos los propios errores. Y vuelvo a insistir con esto, vuelvo a insistir en ser tono profundamente autocrítico, no quiere decir derrotismo, por el contrario, es el formato necesario para bajar, porque si fuéramos tan fenómeno, no hubiéramos llegado a donde estamos en este punto. Si hubiéramos tenido respuesta para todo, tendríamos que haberlo ejercido para que haya tantos pibes en nuestro país que están debajo de la línea de pobreza, y para que haya la balcanización de los trabajadores, no podemos decir que hicimos todo bien. Al menos tenemos que reconocer de que si los pibes tienen estas dudas y estas interpelaciones, es por responsabilidad también de nuestra generación. No quiere decir esto de que no tengamos respuesta, de que hicimos todo mal. No, estoy diciendo de lo que se avanzó, no tuvimos la capacidad de consolidarlo y proyectarlo como alternativa superadora. Y esto va para los gobiernos también, no solo para la organización popular. Entonces, la instrumentación de respuesta de la economía popular tiene que estar basado en una ampliación de visión sobre que no se puede hacer islas, se tienen que hacer en forma colectiva respuestas. A ver, les pido breve y cerramos, pero sí quiero escuchar, Matías, alguna reflexión sobre nuevo modo de organización, nuevos sujetos políticos y bueno, y los desafíos de este presente. Mira, primero acá tengo una foto, dice fuera FMI de la Argentina, y la bandera de la CTA y distintas organizaciones. Pareciera agregar, como dicen los pibes ahora, no importa cuando leas esto. Sí. Y yo quería decir dos cuestiones. Tanto Bruno como vos en un momento utilizaron la palabra pedagogía. Yo que soy docente, hablamos de la pedagogía de la memoria, de la pedagogía de la militancia. Yo brevemente cuento esto y lo relaciono con tu pregunta. Yo fui maestro de primer grado muchos años. En primer grado, en un momento, en la escuela pública fue una política de Estado hablar sobre memoria, verdad y justicia. Hoy estamos en la ex-ESMA acá conversando. Nosotros, los que somos maestros, hablamos de cómo podemos enseñarle a los más chicos ciertos temas que impliquen hablando de adaptar esa pedagogía, esa didáctica a la edad que tienen los chicos. En un momento dejó esa trinchera de la escuela pública, maestros aislados, luchando o enseñando lo que había sucedido en los 70. Bueno, fue una política de Estado. A mí me tocaba en primer grado no hablar de desaparición, no hablar de los secuestros, pero sí leíamos los cuentos prohibidos. Y vine con los chicos y chicas acá, a la ex-ESMA, a ver una obra de teatro, que era Historia de amor entre dos príncipes. ¿No? Historia de amor entre dos príncipes. Ampliación de derechos. A esos pibes me los volví a encontrar con la ley del aborto, pibas y pibes que hoy ya están terminando la escuela secundaria. En mi historia personal lo cuento como algo individual, como planteaba, de una perspectiva de que hay que pelear por la dirección de la escuela pública. Cuando vos decís lo de los movimientos sociales en los 90, la CTA planteaba que el sujeto que era en el momento era el trabajador que no tenía por ahí relaciones de dependencia, el desocupado como sujeto social. Años después vinieron otros compañeros y crearon la UTEP, crearon un sindicato, le dieron derechos. Yo creo de que la historia nos va dando la posibilidad de seguir construyendo estos sujetos colectivos del que hoy salió, sujetos individuales que van formando, entrelazando la historia de nuestro pueblo, y a lo que se viene, a 40 años de la democracia, yo creo que hay que hacer una gesta patriótica por todo lo que estamos hablando. Charlie, te toca cerrar. Yo creo que estos actores, nuevos sujetos políticos, creo que hoy ya son una realidad en nuestro país. Creo que hay que escucharlos, hay que darles más poder en la toma de decisiones. Me encanta que haya una diputada cartonera, creo que tiene que haber 5 diputados cartoneros. Y creo que, como dice Matías, de alguna manera se los está escuchando y se están en la agenda. Creo que la decisión de Massa del otro día de dar una suma fija, pero también eximir del pago de monotributo a quienes son parte de la economía social y todos los que pagan monotributo, es escucharlo, ¿no? Creo que en ese sentido se está imponiendo en la agenda a los integrantes de la economía popular, y hay que escucharlos más aún y tienen que tener más poder en la toma de decisiones. Es una de las formas de que sean parte también. Bruno, Matías, Charlie, Fabio, gracias. Ojalá hayamos afinado un poquito las preguntas. Me gustó lo de Fabio de no sé, es extraordinario. No tener todo tan claro. Sin pretensión de verdad. Bueno, quiero recordarles que esto que están viendo aquí pueden encontrarlo en el sitio de YouTube del Espacio de la Memoria para poder repasarlo o para recomendarlo. Muchas gracias.